Bienvenidos mis queridos writers. En el video de hoy vamos a ver la diferencia entre un pago y un gasto. Sé que este tema lo he hablado en varios videos anteriores, pero es un tema que sigue trayendo dudas y que sé que cuesta diferenciar uno del otro. Por lo tanto, vamos a repasar un poco este concepto y vamos a ver una vez más con ejemplos para que pueda quedar bien claro cuál es la diferencia entre un pago y un gasto y sobre todo para qué nos sirve saber cuál es la diferencia y por qué es tan importante no confundir una cosa con la otra. Mi nombre es Alejandra Rodríguez y estás viendo Write It Finanzas. En algún video que he explicado esto, en los comentarios hay mucha gente que me decía que no le quedaba claro, otra gente, también varios comentarios me decían que el ejemplo que ponía estaba utilizando un ejemplo de tarjetas de crédito y si yo no tengo tarjeta de crédito, pues no entiendo, no entiendo el ejemplo, si podía dar un ejemplo que no tuviera que ver con tarjetas de crédito. Entonces, vamos a ver, voy a poner un ejemplo que sí tiene que ver con tarjeta de crédito y te voy a decir por qué. ¿Y por qué no te puedo dar un ejemplo donde no haya crédito? Puede ser tarjeta de crédito, un préstamo personal o cualquier otro tipo de crédito. ¿Por qué? Principalmente la diferencia la vas a ver entre un pago y un gasto cuando hay un crédito de por medio. Es decir, si nosotros utilizamos dinero en efectivo, cash, ¿sí? Billetitos, y solamente gestionamos dinero en efectivo y no utilizamos ninguna línea de crédito, ya sea tarjeta de crédito, préstamos personales, y no tenemos ninguna deuda de ningún tipo, ni aplazamos ningún pago de ninguna manera, solamente nos gestionamos con cash, que la mayoría de gente, no es el caso de la mayoría de gente, pero si es tu caso, pues en ese caso, cuando tú haces un gasto, también estás haciendo un pago. Es decir, estas dos cosas van a la vez. Cuando tú vas a una tienda, vas al supermercado y te compras 1 kilo de tomates, pues sacas el billete del bolsillo para pagar. En ese momento tú estás gastando, porque en ese momento es cuando estás haciendo la transacción de compra y te estás comprando los tomates, y en ese mismo momento también lo estás pagando. Entonces estás haciendo un gasto y estás haciendo un pago, y es todo a la vez. Por lo tanto, si todo el mundo únicamente gestionara dinero en efectivo y únicamente dinero en efectivo, no habría confusión. Pero como la mayoría de gente, además de utilizar dinero en efectivo, utiliza algún medio para aplazar esos pagos, ya sea que se endeude o simplemente que esté aplazando un pago, sí que hay una diferencia porque estas dos cosas no se dan a la vez. Entonces, cuando yo utilizo algún tipo de crédito, que puede ser, pues eso, una tarjeta de crédito o puede ser un préstamo, cualquier tipo de método de pago que aplace, en el momento que yo voy a hacer la compra de los tomates y paso mi tarjeta de crédito, ahí va a haber dos momentos, es decir, aquí simplemente hay un momento, una transacción, pero aquí va a haber dos. Cuando yo hago la compra, cuando voy al supermercado y compro los tomates, voy a estar haciendo un gasto. ¿Por qué? Porque ya me llevé los tomates, ya me los comí. Aunque en ese momento no ha salido ni un solo céntimo de mi cuenta bancaria, yo ya tengo una obligación de pago. ¿Por qué? Porque me he llevado los tomates y me los he comido. Entonces, en ese momento, yo he hecho una compra, pero de mi cuenta bancaria no ha salido ni un solo céntimo. Por lo tanto, no he pagado nada todavía. Y luego hay otro momento posterior, que es cuando yo realmente voy a hacer el pago de esos tomates. Es decir, cuando me llega el resumen de cuenta y tengo que pagar la tarjeta de crédito, en ese momento no hago un gasto, el gasto ya lo hice con anterioridad, lo que estoy haciendo ahora es un pago. Entonces ahí es cuando no coincide el momento en el que estoy gastando con el momento en el que estoy pagando.
siempre es a posteriori. Por ese motivo no te puedo poner un ejemplo en efectivo de la diferencia entre un pago y un gasto, porque no hay diferencia, es la misma. En el momento que haces el gasto, haces un pago. Simplemente cambia el momento entre el pago y el gasto cuando hay un crédito de por medio. Vale, y ahora, lo más importante, ¿para qué me sirve a mí saber esto? ¿Qué más da si se llama gasto, si se llama pago o no? ¿Para qué? ¿Por qué es tan importante que yo tenga claros estos conceptos y sobre todo no me los confunda? Pues esto es súper importante, saber reconocer estos conceptos y saber cuándo es un gasto y cuándo es un pago, porque mis gastos van a afectar directamente a mi economía, cuando mis pagos van a afectar directamente a mis finanzas. Y ya sé que la diferencia entre lo económico y lo financiero son otros de los dos conceptos que cuesta muchísimo diferenciar y distinguir uno de otro. Así que si todavía te cuesta esta diferencia o no sabes de qué te estoy hablando, tengo otro video en el que te cuento y te pongo ejemplos de la diferencia entre lo económico y lo financiero, que te lo dejaré por ahí arriba para que lo vayas a ver. Entonces, para poder gestionar mi dinero de manera favorable, que no me cause problemas y que pueda yo disfrutar y tener una mejor calidad de vida y poder disfrutar más de mi dinero, tengo que poder tener una buena situación económica y financiera. Es decir, son dos aspectos que tengo que aprender a gestionar sobre mi dinero, la parte económica y la parte financiera. Entonces, va a haber herramientas que yo voy a utilizar para ver cómo estoy económicamente y va a haber herramientas que voy a utilizar para ver cómo estoy financieramente. Esto también lo vemos en otro video que también te lo dejaré por ahí arriba para que le vayas a echar un vistazo, así no te voy a repetir otra vez lo mismo que te dije en otro video. Entonces, ¿cuál es la importancia de no mezclarlo? Porque si nosotros no tenemos claro cuándo es un gasto o cuándo es un pago, lo que terminamos haciendo es en herramientas de gestión económica, como puede ser un registro de gastos. Si nosotros no tenemos claro lo que es un gasto, nos confundimos con un pago y entonces a la hora de apuntar nuestros gastos, hay veces que estamos apuntando gastos, pero hay veces que estamos apuntando pagos, ahí es donde empezamos a liarla y se pueden duplicar importes o me puedo dejar sin apuntar las cosas porque no lo considero un gasto, no lo considero un pago y al final me queda sin apuntar en ningún sitio y entonces ya no me cuadran las cuentas o tengo cuentas que no reflejan mi realidad, lo que hace que tome decisiones económicas que están basadas en números falsos. Y lo mismo para el otro lado, puede ser que esté utilizando conceptos económicos en herramientas financieras y eso también me refleje unos números que no son correctos y que luego esté tomando decisiones financieras basándome en datos que son erróneos. Por eso es importante saber diferenciar lo que es un gasto de lo que es un pago para poder tomar el control de mi economía, tomar el control de mis finanzas, poder utilizar las herramientas financieras y las herramientas económicas que necesito para poder saber cómo estoy económicamente, cómo estoy financieramente, qué cosas debo cambiar, qué cosas puedo mejorar. Necesito tener los datos correctos y para tener los datos correctos tengo que comprender los conceptos correctamente. Espero que haya quedado más claro ahora el concepto entre la diferencia entre los gastos y los pagos. Sé que cuesta, son conceptos que hay que machacar y machacar hasta que entran, pero es súper importante que podamos diferenciarlos. Y recuerda que si necesitas ayuda con estos conceptos, con lo económico, con lo financiero, con herramientas, cómo utilizar las herramientas, tienes a tu disposición la Escuela de Finanzas Personales RightIt por un precio súper económico. Tienes un montón de clases, de ejercicios y además 2 mentorías grupales al mes en las que hacemos Zoom. Puedes hablar directamente conmigo, puedes resolver directamente tus dudas. ¿Y tú? ¿Tienes clara la diferencia entre los gastos y los pagos? Te leo en los comentarios. ¡Éxitos!